Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Ojalá hoy, 2 de mayo, escuchen ustedes la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, sino que por el contrario sean dóciles a escucharla. Un detalle que yo tuve en mi juventud era que no hubo quien me explicara a mí la palabra de Dios. Eso no se acostumbraba. Uno iba a misa y escuchaba el evangelio del día y uno esperaba que el padre le explicara a uno el evangelio, pero luego el padre se iba con otra cosa diferente y no explicaba el evangelio del día, ni la primera lectura, ni el salmo, ni el evangelio como tal. Y uno decía, estos sacerdotes, ¿por qué pierden tanto tiempo? Uno esperando y queriendo aprender de la Biblia y se ponen a contar otras cosas. Por ejemplo, hoy es fiesta de San Atanasio de Alejandría, obispo y doctor de la iglesia. Pues bien, hoy por ejemplo el padre se dedicó a hablar de San Atanasio. Es importante la vida de San Atanasio, pues si una vez que lo nombran santo es porque fue un hombre que le prestó un gran servicio a Cristo en la tierra. Y si le prestó un gran servicio en la tierra, pues hay que reconocer qué fue lo que él hizo para enseñar, qué fue lo que él hizo para ganarse semejante privilegio de ser un santo. Es una cosa impresionante. Por ello, también debemos escuchar eso, pero la apologética es muy importante porque así nos enseñan qué es lo que Cristo y las lecturas nos están enseñando, qué es lo que debemos aprender. Y por ello es que hoy día vemos tanto protestante que se ha salido de la Iglesia Católica. Por Dios, qué error tan terrible el que ha cometido estas personitas que se salieron de la Iglesia Católica por pertenecer a una iglesia protestante. Y yo lo he dicho en muchas y repetidas ocasiones, no hay un solo protestante, uno, que se salve si no regresa a la Iglesia Católica. No hay uno solo. Y eso es temerario. Eso que yo estoy diciendo es temerario. Pero las Escrituras me dan la razón. Por eso a mí no me cuesta ningún trabajo debatir la palabra de Dios con un pastor. Ojalá me llamaran de cualquier parte de donde me estén viendo pastores y me dijeran, venga César, debatamos. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Y hágale, papito. ¿Y sabe qué es lo bueno de mí? Voy a decirlo así. Que si usted tiene la razón, yo le cedo la razón. No hay problema para mí. No hay. Porque lo que yo quiero es descubrir la verdad. Pero si yo tengo la razón, por favor, déjese impactar de la verdad. Igual no es César Arias el que está debatiendo una opinión propia o personal. No, señor. Para mí no es ningún problema debatir con ningún pastor, porque yo lo que estoy debatiendo es sobre la palabra de Dios. Así es que a mí no me cuesta ningún trabajo. Si a los testigos de Jehová, venga César, vamos a hablar sobre el bautismo, que el bautismo no es para los niños sino para los adultos, vamos a debatir sobre ese tema. Vamos a debatir sobre la Eucaristía, hágale, papito, que yo sé los capítulos y los versículos donde yo puedo debatir sobre ese tema. Vamos a debatir sobre la cruz, hágale, papito, vamos a debatir sobre la cruz. ¿Quiere debatir sobre la Virgen? ¿Por qué es virgen? Vamos a debatir sobre por qué es virgen. ¿Quiere saber por qué la Virgen no tuvo más hijos? Vamos a debatir sobre ese tema. No es que yo he sido juicioso estudiando todos estos temas con el padre Luis Toro. Y aunque no me sé bien los capítulos y versículos, sí sé, mientras tenga el celular en la mano y haya internet, sí sé dónde están. Porque el Google me dice dónde están. Por eso a mí no me cuesta ningún trabajo debatir, pero cosa tan especial. Al principio se me arrimaron unos cuantos pastores, pero ya ahorita ni uno. Nadie se me acerca a debatir sobre la palabra. Y yo estoy dispuesto, muchachos. Vamos a persignarnos, ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón.
porque la palabra de Dios está hecha para que nosotros entendamos la posición y la doctrina de Cristo en este mundo, porque Cristo vino a obedecer al Padre y porque el Padre fue tan explícito al darle órdenes a Jesús para que Él cumpliera, y dentro de esas órdenes que estaban es morir en la cruz y resucitar al tercer día. Es una cosa tan fácil de entender y al mismo tiempo tan complicada de explicar y de hacerle entender a los demás. Persignémonos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos de los Apóstoles 15, 7 al 21. Bueno, antes de empezar a leer esta parte, yo tengo que meterlos en el contexto. Estaba en Antioquía Pablo y Bernabé, y fueron unos judíos a calentarles la plaza allá en Antioquía. Y esos judíos decían: usted, Pablo, le está enseñando a los gentiles sobre la salvación. Pues bien, si ellos quieren ser salvos, se tienen que circuncidar, porque esa es la ley que Moisés ordenó. Deben circuncidarse si quieren pertenecer al reino de Dios, al pueblo de Dios, porque esa es una ley que Moisés instituyó, la circuncisión. Pues bien, eso se presentó un pleito tan bravo allá en Antioquía sobre este tema, que le calentaron la plaza a Bernabé y a Pablo, que ellos no sabían qué decisión tomar, qué hacer. Y por eso toman una gran decisión: vamos a ir a Jerusalén y vamos a consultar con la iglesia de Cristo, donde están los apóstoles, para que los apóstoles sean los que tomen esa decisión y ellos nos digan qué hacer. Y es así como ellos, Bernabé y Pablo, se van para Jerusalén a llevar este inconveniente tan grande. Y cuando llegan allá, ahí es cuando se celebra el primer concilio vaticano. El primer concilio creo que es el primer concilio de Jerusalén, donde se toca este problema, que es el que yo voy a leer. ¿Cuál era el problema? Que los gentiles debían circuncidarse, y Pablo decía que no había necesidad. Pues ante esta dificultad, ellos llevan ese problema a Jerusalén. En aquellos días, después de una larga discusión, se levantó Pedro. Entonces ellos explican y vuelve y se arma la confusión más berraca entre ellos allá. En la misma concilio de Jerusalén están los judíos convertidos y los que comienzan a atacar a que sí deben circuncidarse, y se vuelve y se arma el alboroto allí. Y nuevamente la discusión en que unos que sí, otros que no, otros que sí, otros que no. Entonces aquí es cuando Pedro va a tomar la palabra. Pedro toma la palabra, y mire lo que sucede cuando Pedro toma la palabra. En aquellos días, después de una larga discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué pues ahora intentáis tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? ¿No creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús? Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: escuchadme, hermanos. Simón ha contado cómo Dios por primera vez se ha dignado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie para que los demás hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado mi nombre, lo dice el Señor, el que hace que esto sea.
conocido desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre. Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican, ya que es leído cada sábado en las sinagogas. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Breve el contexto. No fue tan difícil la lectura y es larga. Pero ustedes ya vieron las tres posiciones. La primera que les dije en resumidas cuentas que era lo que había pasado. Como se presentó una discusión entre ellos, entonces Pedro toma la palabra y todo el mundo calla. Hermanos, ustedes son testigos de que Dios me escogió a mí para guiar la iglesia. Y Dios no hizo distinción entre los judíos y los gentiles, sino que por el contrario dio la orden que fuésemos un solo pueblo. Ustedes entendieron eso. Ustedes vieron cómo Dios nos escogió a nosotros. Y entre ellos me escogió a mí para guiar a este pueblo. Y luego ya todo el mundo cayó, quedó en silencio. Fue madre, habló el Papa, el jefe, y todo el mundo cayó. Y ahí sí ya se ordenó la discusión. Habló Bernabé y habló Pablo, y contaron las maravillas que el Espíritu Santo había hecho en ellos, cómo convirtieron a tantos pueblos gentiles a Cristo. Cómo hizo que el Espíritu Santo entrara en cada uno de esos pueblos, en cada uno de esos hermanos y se convirtieran. Y luego toma la palabra Santiago, que en algunas Biblias aparece como Jacobo. Santiago dice: bueno, hermanos, ya ustedes escucharon a Pedro, ya ustedes escucharon todo el texto, ya ustedes escucharon qué es lo que hay que hacer. No debemos obligar a los gentiles a la circuncisión. Una cosa tan difícil que ni siquiera nuestros padres eran capaces de asumir la circuncisión. Nos costaba trabajo a nosotros y a nuestros propios padres. Por lo tanto, a partir de ahora, no vamos a circuncidar a nadie. Ya eso queda abolido. ¿Quién lo abolió? La iglesia de Cristo en Jerusalén. Y ojo, era una ley de Dios en los mandamientos. Era una ley de Dios en los mandamientos la circuncisión. Y sin embargo, ahí queda abolido. La iglesia abole ese mandato. ¿Y cómo lo abole? Lo abolió de la siguiente manera: Mateo 16, 18, 19. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. A ti te entrego las llaves del cielo, y lo que tú ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Pues miren ahí cómo la iglesia de Cristo abolió la circuncisión. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Aunque era una ley de Dios, la iglesia lo abolió. ¿Y cómo lo abolió? Sencillamente dijeron: no vamos a volver a circuncidar a nadie. De ahora en adelante es por fe que la gente se convierte a Cristo. Por fe. Y Santiago termina diciendo: vamos a poner unas directrices. Que nadie coma de animales sacrificados. Que nadie, vamos a leerlo bien para yo no agregarle cosas que no son. Dice aquí: basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, o sea, que no tengan ídolos, imágenes que reflejen dioses, otros dioses. A eso se refiere contaminación de ídolos, no a la Virgen María o a San José o a los santos, no. Contaminación de ídolos quiere decir que si usted tiene una imagen en su casa, puede ser una vaca, un caballo,
o tiene cualquier cosa de arriba del cielo o de la tierra y usted crea que esa imagen es Dios, ahí eso es contaminación de ídolos, porque usted está creyendo que esa imagen es Dios. Y nosotros los católicos no creemos que la Virgen María sea una diosa o que cualquier santo sea un dios, no. Solamente los protestantes son los que cometen ese pecado de creer que nosotros los católicos creemos en esas cosas y nos calumnian. De la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas de animales estrangulados y de la sangre. Eso es. Y luego seguramente que mañana, aunque mañana ya es festivo el Día de la Santa Cruz, pues no vamos a leer ese evangelio. Mañana van a dar una orden, la siguiente. Vamos a mandar a Antioquía un obispo, representante de la iglesia, y ustedes obedecerán a ese obispo. Lo que ellos digan, ustedes lo van a escuchar a ellos. Ustedes no se van a ponerse a seguir escuchando que todo tonto que llegue diciendo que los judíos no pueden, los judíos ordenaron que tienen que circuncidarse. No, de ahorita en adelante no van a escuchar a nadie. Solamente van a escuchar lo que diga la Iglesia Católica y nada más. Y por eso mandan a un obispo, que se me escapa el nombre de ese obispo, para Antioquía, y él es el que les va a dar las directrices de ahora en adelante. ¿Alguien tiene alguna posición? El obispo dice sí o no, y el obispo no puede tomar esa determinación por sí propia, debe consultarla con Roma, en este caso, en el día de hoy. En ese caso, a Jerusalén, a los obispos, se presentó un inconveniente, se viene para Jerusalén y aquí entre todos resolvemos ese inconveniente, pero de ahora en adelante eso de que todo el que va a venir a hablar en el nombre de la iglesia o de Cristo, eso es mentiras. Por eso la Iglesia Católica es Iglesia Universal y es la de Cristo, porque es una iglesia juiciosa, disciplinada. Nadie puede tomar determinaciones por su propia cuenta. Deben venir directamente, en el caso de hoy día, de Roma. Y por eso ustedes pueden ver que el Evangelio de aquí de la Unión es el mismo de Toro, es el mismo de la China, es el mismo de Argentina, es el mismo de Estados Unidos, es el mismo de la Conchinchina. En todas partes donde haya una iglesia católica es el mismo evangelio en todas partes. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo, una iglesia universal y organizada. Vamos a leer Salmo 95. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Oiga, aquí sí que hay un texto para mi secretario. Ojalá mi secretario me esté escuchando. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Contad, decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. ¿Y qué es el orbe? ¿Qué es el orbe? Y no se moverá. Él organizó el universo. Y por eso le dijo al sol, usted va a quedarse ahí, quieto ahí. Y alrededor van a girar los planetas. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él organizó el universo para que gire de acuerdo a lo que Dios instituyó. Usted es el sol, usted se me queda quieto. Alrededor suyo van a girar 9 planetas y se me queda quieto. Por eso ustedes pueden ver que el universo no se estrella uno con otros. Los planetas no se estrellan. La luna no viene y se cae sobre el planeta Tierra, porque el Señor afianzó el orbe y no se moverá. Ese es lo que no entendió el pobre, el que no entendió el Stephen Hawking, que simplemente le bastó decir, Señor, todo esto lo creaste tú y ahora lo entiendo.
Es gracias a ti que afianzaste el universo y el universo no se mueve, gira de acuerdo a lo que tu palabra decidió. Eso es lo que hay que entender. Pero Stephen Hawking no quiso darle la gracia a Dios, sencillamente debatió que es que el sol se quedó quieto ahí porque el sol le dio la gana. El planeta Tierra gira alrededor del sol porque a la Tierra le dio la gana y porque hay una ciencia que lo mueve así y así tiene que ser, pero no reconoce una sola frase con la que pudo haber terminado. Él afianzó el orbe y no se moverá. Palabra de Dios. Vamos a leer el Evangelio. Juan 15, 9, 11. Permaneced en mi amor para que vuestra alegría llegue a plenitud. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es otro evangelio que es una bofetada para nosotros y sobre todo para los protestantes. Yo lo voy a decir así: ¿cómo más no decírselo a los ateos que ni siquiera creen en Dios? En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no al pueblo, a sus discípulos, le dijo esto: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Oigan, Jesús no vino a hacer su santa voluntad. Hoy se presentó un detalle en la iglesia. ¿Por qué la iglesia no permite mujeres sacerdotes o sacerdotas? ¿Por qué la iglesia católica no permite mujeres sacerdotas? Y la respuesta yo se la decía a la dama que estaba enseguida mía y le decía: yo le tengo la respuesta y es breve. Porque Dios lo quiso así. Dios le da una orden a Jesús: escoge a 12 discípulos, a los que tú quieras. Y por eso el Evangelio dice: Jesús escogió a 12, a los que Él quiso. Y escogió a 12. ¿Quién dio la orden? Dios. ¿A quién le dio la orden? A Jesús. Escoge a 12, a los que usted quiera. Y escogió 12. Y dentro de esos 12 que escogió, nosotros leemos ese pasaje bíblico y nos damos cuenta que al primero que escogió fue a Pedro, Simón. Y de ahí escogió a los 12, a los otros 11. Y dentro de esos 12 no hay ni una sola mujer. No hay ni una sola mujer. Todos hombres. ¿Por qué no escogió mujeres? Pues porque Dios le dio la orden que no escogiera mujeres. Escogió a 12 y eran hombres. Si Dios le hubiera dado la orden, escoja una mujer, pues escoja a María Magdalena, ay, no la deje por buena. Pero no, escogió a hombres. Por lo tanto, la iglesia es obediencia. Si Dios ordena que sean solamente hombres, son hombres los que van a pertenecer como sacerdotes a la iglesia. Y por eso no se puede escoger mujeres. Pero es que estamos en el tiempo moderno, ya la iglesia está anticuada, la iglesia pasó de moda, ahorita es tiempos modernos, y en estos tiempos modernos la feminidad, el derecho a la mujer, los principios y los valores, todo eso está por encima. Ya esos eran tiempos atrás, cuando el hombre era machista y todas esas cosas. Pues para Dios los tiempos no cambian. Lo que dijo se quedó escrito, y lo que quedó escrito se debe obedecer. Y aquí Jesús nos está diciendo exactamente lo mismo. Así os he amado yo, permaneced en mi amor.
si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Yo no he venido por mi propia cuenta, no, mi Padre me ha enviado y yo hago la voluntad de mi Padre. En eso se basa la Iglesia Católica, en la obediencia. Ayer leía a un caballero que es sacerdote de Estados Unidos y resulta que el Papa lo retiró de la Iglesia Católica, le suspendió el ministerio de ser sacerdote de la Iglesia Católica. Es que se me escapa el nombre, por ahí lo tengo en la punta de la lengua. Y este caballero se rebeló. Ayer salía precisamente a decir: es que la Iglesia Católica, porque yo dije unas cantidad de barrabasadas en mis evangelios y yo las decía a los feligreses que me siguen por las redes, entonces la Iglesia me castigó por yo decir un montón de barrabasadas, pero simplemente las quise decir, pero sin ofender a nadie. Pero la Iglesia me castigó y me quitó el sacerdocio y me querían meter a un silencio, a un voto de silencio por allá en una congregación, en una montaña, como un monje, y guardar silencio. Pero yo no fui capaz de soportar eso. Yo necesito de ustedes, de mis feligreses. Yo necesito predicar la palabra de Dios. Yo necesito levantar la Eucaristía. Y aunque el Papa me haya ordenado que me quite y que no sea más sacerdote, a mí el que me nombró sacerdote fue Cristo. Cristo fue el que me nombró sacerdote, no fue el Papa. El Papa con su clériman y sus cosas, clériman no, con sus cosas acá, me quitó el sacerdocio, pero yo sigo a Cristo. A mí que el que me eligió fue Cristo. Cristo fue el que me eligió sacerdote y yo voy a seguir siendo sacerdote hasta que me muera. Así el Papa no lo quiera, así el Papa no le guste, así a los cardenales no les guste, pero yo voy a seguir predicando la palabra de Dios y voy a celebrar la Eucaristía y yo voy a seguir confesando y yo voy a seguir haciendo, porque a mí el que me eligió fue Cristo. Es increíble lo que se le presentó a la Iglesia Católica. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿tiene razón este sacerdote? Y un protestante sabe qué va a decir: sí, señor, tiene razón, el padre tiene razón, la Iglesia no lo eligió Cristo. Cristo fue el que lo eligió. Pero aquí hay un detalle que ya se los dije: la obediencia. La obediencia. Si el Papa le retiró el ministerio del sacerdocio o la consagración del sacerdocio, él ya no puede volver a ejercer el sacerdocio, porque el Papa es institución de Dios aquí en la tierra. Lo puso por delante de todos y les dijo allá: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿de verdad me amas? Guía a mis corderos, a mis ovejas, a mi rebaño. Pedro, por tercera vez, ¿de verdad me amas? Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Pedro es el que va a apacentar. Pedro es el que va a guiar. Pedro es el que va a encargarse de la Iglesia. Y por eso hoy nuestro Papa Francisco I, así cometa errores, como muchos papas hayan cometido errores en el mundo y en la historia, pero el Papa es el Papa y es la autoridad de Dios aquí en la tierra. Y si el Papa dice esto, ¿qué debemos hacer? Obedecer. Porque todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y eso es lo que hoy el Señor nos quiere decir, que nosotros debemos obedecer sus mandamientos y acatarlos, y así permaneceréis en mi amor. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a la plenitud. ¿Y cómo es la plenitud? Voy a decirles dónde está la plenitud. Cuando usted va libre de pecado, se ha confesado, y va y hace la fila y recibe la Eucaristía, esa alegría es la plenitud de Cristo en usted.
porque usted ha recibido el cuerpo y la sangre de Cristo en plenitud, y eso causa alegría. Cristo está en ti y tú estás en Cristo. Solo sí, si recibes la Eucaristía en estado de gracia. No, pero es que yo voy a hacer la fila y me voy a hacer el que la recibo, pero yo estoy en pecado. Nadie se da cuenta. Nadie. El mismo Cristo se da cuenta. Quien reciba la Eucaristía estando en pecado, no recibe su salvación, sino que recibe su propia condenación, dice Pablo. ¿Entendieron esto tan bonito? Yo espero que sí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.